Capítulo 3. Persecución. Jirina pudo sentir los ojos en ella hasta la puerta de la oficina de su padre. Oficialmente, los capas de cobre no habían dicho nada de lo ocurrido, lo que solo empeoraba las cosas. Los rumores se habían extendido por la ciudadela y luego por la ciudad entera, como el fuego que rasga la hierba seca, y a cada paso se hacían más exagerados y espectaculares. Jirina no tenía dudas de que ahora la gente decía que Luca había asesinado a una compañía de guardias de élite al salir, escapando solo tras una épica lucha con el general. No tenía ni idea de lo que decían en realidad, porque era la única con la que nadie hablaba sobre nada de eso. Solo se quedaban mirándola y apartaban la mirada avergonzados cuando los sorprendía mirando. Jirina estaba acostumbrada a que la vigilaran. Después de todo, crecer como la hija del general significaba que había vivido su vida bajo el ojo público. Pero esto era algo totalmente distinto, y ahora la convocatoria que había estado esperando, para atender a su padre. ¿Cuánto sabe? Si estaba al tanto de que ella había ayudado a Luca, que ser rehén había sido idea suya. Él, la verdad, no tenía idea de lo que haría. ¿Despojarme de mi rango y encerrarme en una torre por mi propia protección? Tal vez. O peor, pensó Jirina. Su padre siempre había tenido mal genio, y su sangre hervía por este incidente. Jirina no se arrepentía de haber ayudado a Luca, no exactamente, pero se preguntaba si deberían haber encontrado otra manera. Demasiado tarde. El coronel Byrd esperaba junto a la puerta, con una amplia y compasiva sonrisa en la cara. Jirina endureció sus rasgos, poniendo su máscara profesional en su sitio con firmeza. «Coronel», dijo con un saludo. «El general ha solicitado mi presencia». «Así es». Byrd abrió la puerta e hizo un gesto. «Después de usted, capitana». No había un destacamento de seguridad interna esperando, lo que probablemente era bueno. Su padre estaba de pie junto a su escritorio, mirando los mapas pegados a la pared. Jirina cruzó la sala y llamó su atención, consciente de la acechante presencia de Byrd tras ella. «Capitana», dijo Kudro. «Está bien, supongo. ¿No recibió heridas?» «Ninguna, general», respondió Jirina. «Estoy lista para el deber». «Excelente. Resulta que tengo una tarea para usted». Kudro parecía percatarse de Byrd por primera vez e hizo un gesto para que se fuera. «Déjenos, coronel». Jirina vio un destello de desilusión en el rostro de Byrd y reprimió el impulso para lanzarle una sonrisa. El coronel dio un saludo y se fue, cerrando las puertas de la oficina tras él. «Este incidente con Luca es un mal asunto», dijo el general. Miró el mapa un poco más de cerca y entonces se dio la vuelta. Me alegro de que salieras ilesa». No lo sabe. O al menos no lo sabía. Y si lo sabía, no lo decía abiertamente. Jirina trató de no parecer aliviada. «No creo que el capitán Luca me hubiera hecho daño realmente, señor». ¿Porque te ama? Sonaba raro oír a su padre hablar sobre amor. Parecía más cómodo con palabras como lealtad, deber y honor. Jirina asintió con cautela. «Sí, señor. Y no quiere nada más que servir a Dranith». ¿Y tú lo amas? «Sí». Jirina parpadeó confusa. «Sí, señor». Ya veo». Kudro se acomodó en la silla de su escritorio, con los ojos clavados en los de ella. ¿Ese amor alguna vez te impedirá cumplir con tu deber como oficial? «No, señor», respondió Jirina con rigidez. «Sin embargo, no se daría la situación. Como ya lo he dicho...» Kudro levantó una mano para detenerla. «Lo entiendo. Gracias, capitana». Jirina asintió con incertidumbre y esperó. Hubo un momento de silencio. «La huida del capitán Luca es una vergüenza», dijo el general. «Para los militares en general y para mí en particular. Deseo que el público sepa lo menos posible de este asunto». Soltó un suspiro. «Al mismo tiempo, recapturar al capitán es absolutamente vital». «Tenía entendido que había huido de la ciudad, señor», comentó Jirina. «Si es así, ¿por qué no dejarlo en paz?» «Inaceptable», dijo Kudro. «Debido a su posición, el capitán Luca tiene un amplio conocimiento de las defensas, tácticas y capacidades de Dranith. Exactamente ese tipo de conocimiento que podría ser desastroso si un humano se aliara con los monstruos. ¿Te imaginas las consecuencias?» «No creo que el capitán Luca se pusiera en contra de Dranith», repitió Jirina. «Y en cualquier caso, los monstruos no son lo bastante inteligentes para aprovechar ese tipo de inteligencia». «Hace un año habría estado de acuerdo con usted, capitán. Pero algo está cambiando». Los labios del general se torcieron. «Al otro lado de la frontera norte hemos recibido informes de nuevos tipos de criaturas que parecen desafiar el sistema tradicional de categorización de 5 claros.
más fuertes y más rápidos que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado antes. Y lo más importante, también son más inteligentes. No había escuchado nada de eso, dijo Yirina. Tampoco deberías. Lo último que necesitamos es que cunda el pánico. Pero el monstruo con el que el capitán Luca interactuó era uno de la nueva variedad. Sacudió la cabeza. Esta nueva comunicación entre humanos y monstruos. Investigación la llama vinculación. Puede estar relacionada con las criaturas híbridas. Ambos aparecieron casi a la vez, aunque no sabemos si hay otra conexión. Hay mucho que no sabemos, de hecho, pero la poca información que tenemos deja claro que esta puede ser la mayor amenaza a la que Dranith se haya enfrentado en siglos. Yirina se quedó mirando fijamente, su expresión rígida con la duda, parpadeando en el fondo de su mente. ¿Podría padre haber tenido razón sobre Luca? Ella había estado muy segura. ¿Pero toda una nueva clase de monstruos? Aún así, Luca nunca me haría daño. Nunca se pondría en contra de Dranith. Lo que fuera que había sucedido le había sucedido a él. Una especie de accidente mágico. Espero que veas que esto significa que el capitán Luca no puede ser simplemente ignorado, continuó Kudro. Como mínimo le necesitamos para ser estudiado, para ampliar nuestro conocimiento de este fenómeno. Entiendo, señor, dijo Yirina. Desplegar las fuerzas regulares para buscarle difundiría el conocimiento de su fuga más allá de toda esperanza de contención, declaró Kudro. Me preocupa que también sea inútil. Como capitán de los primeros especiales, Luca era naturalmente uno de nuestros soldados más capaces. En su lugar he contratado una banda de cazadores para traerlo. ¿Cazadores? Yirina dejó salir su desprecio. ¿De verdad nos hemos rebajado a la contratación de mercenarios? Hemos usado cazadores con más frecuencia de lo que cree, dijo Kudro. A menudo son brutos, pero son indudablemente efectivos. También son discretos y, cuando es necesario, prescindibles. Esta banda ha realizado algunas tareas de perfil bajo para nosotros en el pasado, y confío en sus habilidades. Juntó las manos. Me gustaría que los acompañaras. Los ojos de Yirina se abrieron. ¿Yo, señor? Tú conoces a Luca mejor que nadie, y tienes pleno conocimiento de los hechos de este asunto, lo que evitará que la información se extienda más de lo necesario. Sin embargo, su ojo se entrecerró. Si no estás dispuesta a asumir la tarea, si crees que no podrás ejecutarla lo mejor que puedas, entonces dilo ahora. Yirina permaneció un largo momento en silencio. Pero al final no había otra opción. Si ella no iba, Kudro enviaría a alguien más. Si podemos capturar a Luca, entonces tal vez pueda esconderlo en algún lado. Solo tengo que ser cuidadosa, pensó Yirina. Ella asintió e hizo un saludo. Su padre la miraba con los ojos entrecerrados. Mucho, mucho cuidado. Me llamo Vivian Reid y soy una viajera. He recorrido un gran trayecto. Luca estaba sentado frente al fuego de la desconocida que le había salvado y trataba de darle sentido a todo. Estaba exhausto y un brutal dolor de cabeza golpeaba la parte posterior de su cráneo. Incluso para los estándares de los especiales, había sido un día largo, con la desesperada carrera por la ciudad seguida de un vuelo a través del primer anillo con aquella mujer desconocida. Al menos no los habían detenido en el muro secundario. La alerta de la ciudad no había sido enviada tan lejos, por lo que Luca simplemente mostró su uniforme y salió por la puerta. Incluso entonces continuaron andando hasta que el muro y los guardias se perdieron de vista, acampando en un cinturón de bosques mientras se ponía el sol. Durante todo el día, los dos habían reservado el aliento para correr, apenas intercambiando unas palabras. Ahora, al parecer, la extraña estaba lista para empezar a explicar cosas. Ya iba siendo la maldita hora. Yo soy Luca, capitán de los primeros especiales, dijo Luca. Supongo que te debería dar las gracias. No hace falta, no pediste mi ayuda. Aún así, inclinó la cabeza. Pero tengo que preguntar por qué. Vivian ladeó la cabeza, valorándolo. Era una mujer alta y llamativa, de piel marrón oscura como la de Yirina y cabello largo y oscuro con un estilo extraño, rapado en el lado derecho de su cabeza y cayendo sobre su hombro. Su ropa también era rara. Una armadura de estilo angular con placas superpuestas y sin cristales de advertencia de monstruos. El arco que llevaba no se parecía en nada a lo que él hubiera visto, hecho de manera elaborada a partir de algún material que no podía identificar. Con todo, cuando decía que había recorrido un largo camino, él le creía. Desde luego no se parece a nadie de Bordelava ni Puerto Aéreo. He venido a estudiar tu país, dijo Vivian. Tenía cierto acento, pero uno que él no podía ubicar. Soy lo que tú llamarías arcanista, aunque no sigo ninguna de las disciplinas de tu cuerpo arcano. Luca asintió. Eso parecía bastante claro.
Solo la magia podía haber producido las extrañas y translúcidas criaturas que había enviado para ayudarlo, pero ninguno de los arcanistas del cuerpo había hablado nunca de hacer algo similar. Anteayer, siguió Vivian, sentí desatarse un gran poder. Esta llamarada de energía era familiar para mí, la energía del mundo natural, de las bestias y cosas en crecimiento. Tenía curiosidad sobre su origen, así que investigué. Encontré la granja donde muchos murieron en batalla contra una criatura salvaje. Desde ahí rastreé el residuo del poder hasta tu ciudad. Estaba haciendo planes para seguirle el rastro, pero para mi sorpresa, lo encontré viniendo a mí. ¿Y yo soy la fuente de ese poder? Lucas sacudió la cabeza. Ni siquiera soy un arcanista, no sé nada de magia. Hay magias que se estudian. Otras variedades son innatas y salen a la superficie de forma impredecible. Le miró con ojos fríos y astutos. Has experimentado algo, ¿verdad? Algo que no puedes explicar. Experimenté algo, sí, respondió Luca con amargura. Y parece que me ha arruinado la vida. Cuéntame. Luca respiró hondo y entonces dudó. Pero ella le había salvado en la puerta. Relatar su historia parecía lo menos que podía hacer. Repitió lo que le había dicho a Jirina, la granja, la pelea, el extraño momento de conexión con el monstruo. ¿Y eso no es normal entre tu gente?, interrumpió Vivian. ¿Vincularse a una criatura? Nunca había oído hablar de ello, dijo Luca. El general Kudro parece pensar que me convierte en un traidor a la humanidad. Jirina me sacó de la ciudadela adelantándose a seguridad interna. Ya veo. Vivian sacudió la cabeza. Aún hay muchas cosas que no entiendo de este lugar y las criaturas de su naturaleza. Monstruos, dijo Luca. Los llamamos monstruos. Y no hay nada que entender. Ellos nos intentan matar y nosotros los matamos a ellos. Vivian hizo un sonido evasivo y se puso de rodillas para avivar la hoguera. Luca suspiró. Aún no me has explicado por qué me ayudaste, le recordó. Por mera curiosidad, dijo Vivian con franqueza. La energía que siento en ti es muy inusual. Quería examinarla por mí misma. Maravilloso, dijo Luca. Así que ahora soy un espécimen. Un compañero más bien, si quieres serlo. Vivian se encogió de hombros. No quería fanfarronear al decir que puedo serte útil. ¿Y qué te gustaría a cambio de esta ayuda? Simplemente acompañarte durante un tiempo, respondió ella. Y sospecho incordiarte con preguntas sobre algunos asuntos que consideras obvios. Luca resopló. Vaya, sería una tontería rechazar eso, dadas las circunstancias. ¿Puedo preguntar cuáles son tus planes para el futuro inmediato? Luca se había estado preguntando eso todo el día. Cerró los ojos por un momento, luchando contra el dolor en su cabeza. Jirina me dijo que mantuviera un perfil bajo, hasta que pueda convencer a su padre de que no soy un traidor, pero... sacudió la cabeza. Hará falta más que eso. Tengo que encontrar a ese monstruo, el que mató a mi escuadrón. Si puedo llevarle su cabeza al general, debería darme muchos puntos. Por no hablar de que se lo debo a Ghedra, Gox y Nick. Entonces se cruzó con los ojos de Vivian. ¿Me rastreaste por este residuo mágico? ¿Puedes hacerlo de nuevo? Podría, respondió Vivian. El poder se ha debilitado con el tiempo, así que puede ser más difícil. Entonces ese es el trato. Me ayudas a resolver esto y eres bienvenida a venir conmigo. Te prometo que responderé cualquier pregunta que me hagas. Vivian miró al fuego, considerándolo. Luca contuvo el aliento. No quería que se diera cuenta de cuánto necesitaba su ayuda. Mientras que él estaba entrenado para rastrear monstruos, los voladores eran notoriamente difíciles de seguir, y el rastro de la granja ya estaba frío. Tener un sabueso mágico a mi lado será de gran ayuda, dijo Luca. Tu propuesta es aceptable, dijo Vivian. Al menos por el momento. Fantástico. Vivian no le estaba contando todo, eso quedaba claro. Pero bastaba por ahora. Luca se recostó contra un tronco y cerró los ojos. Despiértame al amanecer. Era, de hecho, justo después del momento en que el sol apareció sobre el horizonte oriental cuando Vivian empujó a Luca con suavidad. Comenzó a despertarse y se dio un momento para averiguar por qué estaba en el bosque con un uniforme sucio en lugar de descansando en la cama de Jirina. Cuando el recuerdo cayó sobre él, gimió. ¿Estás mal?, preguntó Vivian con cortesía. Había reavivado la hoguera y se había sentado a su lado, atendiendo a una pequeña sartén de hierro con un mango de madera. Solo un poco adolorido, respondió Luca, poniéndose de pie. Miró por encima de su sudoroso uniforme manchado y frunció el ceño. No había tenido la oportunidad de tomar ningún equipo cuando había huido de la ciudad, por lo que solo tenía su espada y un cuchillo de cinturón por armas, y nada de equipamiento para la espesura. Vivian, por otro lado, parecía estar bien equipada. Se sentó a su lado junto al fuego y ella le entregó una cantimplora llena de agua fresca y limpia.
Bebió agradecido y al terminar ella le dio una taza de madera llena de algo humeante que olía a flores hervidas. Lo que fuera que estuviera en la sartén añadía notas saladas y dulces. Para ser alguien que ha recorrido un camino tan largo, te sientes muy cómodo en nuestros bosques, dijo Luca, bebiendo aquella cosa de flores hervidas y mirando la sartén con hambre. He vivido en muchos bosques, dijo Vivian. Todos son distintos, pero también tienen mucho en común. Le dedicó una sonrisa tranquila. La magia también ayuda. Las plantas venenosas tienen un aura especial y las nutritivas son bastante distintas. Retiró la sartén y echó la mitad del contenido en un tazón. Toma. Luca miró aquella cosa cortada en finas rodajas. ¿Qué es esto? Lo que he podido encontrar. Hongos, verduras comestibles, bayas. Vivian llenó su propio tazón y lo tocó con delicadeza con los dedos. No quería dejarte solo por mucho tiempo. Encogiéndose de hombros, Luca siguió su ejemplo y comió. Estaba bueno, sabroso y nutritivo, aunque no pudo evitar pensar que hubiera estado mucho mejor con un poco de conejo o pollo. Al terminar, Vivian apagó con cuidado el fuego y lo condujo a un arroyo cercano, donde se lavaron y llenaron su cantimplora. Muy bien, dijo Luca. ¿En qué dirección en general nos dirigimos? Vivian se concentró por un momento, con los ojos cerrados y extendió su brazo al noroeste. ¿Por ahí? Suposiciones. El gato alado se dirigía a las tierras salvajes, lejos de Dranith. Si se hubiera acercado, alguien ya lo habría encontrado. Muy bien. Necesito asegurar algo de equipo y suministros, por lo que tendremos que arriesgarnos a hacer contacto con un puesto avanzado. Hay uno en el borde del tercer anillo. Miró al cielo, que estaba manchado de nubes cortadas. También necesitaré una tienda de campaña. Si el clima cambia, no quiero quedarme atrapado aquí bajo la lluvia. ¿Tienes algo para ti? Yo puedo arreglármelas, respondió Vivian con otra ligera sonrisa. Luca asintió. Así que primero el puesto avanzado. Tendrán mapas también, así que podremos ver si podemos determinar exactamente hasta dónde tenemos que llegar. Como digas, dijo Vivian. Guíame. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más desconcertado estaba Luca por su compañera. Era claramente una experta en áreas silvestres. Se movía tanto por el bosque como por el campo con la facilidad entrenada de alguien que había pasado su vida en lugares salvajes. Rápidamente dejó de intentar superarla. Andaba con tanta gracia que parecía deslizarse por cualquier obstrucción o maleza que a él le hacía tropezar. Pero al mismo tiempo, las preguntas que hacía habrían avergonzado a cualquier soldado capa de cobre. Y no parecía familiarizada con algunas cosas que todo el mundo sabía. ¿Monstruos? Dijo Luca con incredulidad. ¿Quieres que te hable de los monstruos? Vivian asintió. Él frunció los labios sin saber por dónde empezar. Todos en Dranith empezaban a aprender sobre monstruos desde el momento en el que podían hablar. A ver, son monstruos, ¿verdad? Dijo Luca de forma poco convincente. Suelen ser grandes y crueles y destruyen los asentamientos humanos siempre que pueden. Por eso todos se reúnen en santuarios como Dranith. ¿Todos los monstruos son hostiles? No, no todos, supongo. Algunos simplemente nos ignoran, pero incluso esos pueden ser peligrosos. Algunos dinosaurios grandes solo comen plantas, pero igualmente aplastarán tu casa si está en su camino. ¿Y los cristales? Caminaban por un camino lateral en el tercer anillo, bordeando la mayoría de los asentamientos habitados. Una colina cercana tenía una formación de cristal en su cima, y Luca se quedó mirándola. Siguiendo el gesto de Vivian, estaba tranquilizadoramente oscuro. ¿Qué tienen los cristales?, dijo Luca. ¿Tienen relación con los monstruos? Brillan cuando los monstruos están cerca, si eso es lo que quieres decir, aunque solo a veces. El gato alado no provocó ninguna reacción en ninguno de mis cristales de advertencia. ¿Tiene que haber más?, comentó Vivian, en parte para sí misma. Que fuera de otra manera sería una gran coincidencia. ¿Monstruos y cristales? ¿Ninguno totalmente natural? ¿No hay monstruos ni cristales en el lugar de donde vienes?, preguntó Luca. Debe estar realmente lejos. Nunca había oído hablar de un país sin monstruos. Al otro lado de los océanos, tal vez, en alguna pequeña isla. No exactamente de la misma manera, respondió Vivian. Había grandes bestias, pero eran completamente parte del mundo natural. Tus monstruos, ¿no? ¿Qué te hace decir eso? Son singulares. Vivian frunció el ceño. Los animales se dividen en especies, ¿entiendes? Conejos, cerdos, caballos. Cada uno se reproduce con los suyos, y las plantas igual. Pero cada monstruo parece ser único, una especie en sí mismo. ¿Y me dices que cambian a lo largo de sus vidas? A veces sí. Luca frunció el ceño. Nunca antes había pensado en los monstruos de esa forma. Se hacen más grandes mayormente o desarrollan nuevos cuernos o escamas o lo que sea. Los más viejos suelen ser los más peligrosos. Desde un punto de vista ecológico, tu país es imposible.
Demasiados depredadores, insuficientes presas, y cada cazador distinto del resto. Por eso mismo deseaba estudiarlo más de cerca. Hablando del punto de vista de la presa, añadió Luca, siento que ya sé todo lo que necesito. Lo entiendo, dijo Vivian. Espero no haberte ofendido. Luca gruñó. Busquemos ese destacamiento. El límite de los anillos tercero y cuarto no estaba delimitado por ningún tipo de fortificación, pero había puestos avanzados de capas de cobre a intervalos regulares, que servían de base para los soldados que patrullaban la frontera y respondían a emergencias. Lucas se dirigió al más cercano, con la esperanza de que, al igual que los guardias en el muro secundario, la noticia de la ciudad sobre su deserción no hubiera llegado a ningún patrullero. Su suerte se mantuvo, y el teniente que estaba al mando del lugar se quedó boquiabierto al ver a uno de los legendarios especiales. Lucas requirió un uniforme nuevo, manteniendo el viejo como repuesto, y un paquete lleno de equipo para el bosque, con raciones para un viaje prolongado. Era una carga bastante pesada, pero Lucas se imaginaba que podría pasar un tiempo antes de que tuviera la oportunidad de reabastecerse. Vivian esperó fuera del pequeño fuerte, reincorporándose a Luca cuando salió con ropa limpia. ¿Ya hiciste lo que tenías que hacer?, preguntó con cortesía. Luca asintió. No deberíamos quedarnos mucho tiempo. No se sabe cuándo Kudro hará correr la voz a estos pequeños puestos de avanzada. Una vez hayamos pasado el cuarto anillo, no tendremos mucho de qué preocuparnos de las patrullas de capas de cobre. Los monstruos, por otro lado, son otro tema. El monstruo que buscas no parece estar moviéndose, al menos no rápidamente, apuntó Vivian. Lo siento en esta dirección, aunque todavía a cierta distancia. Avísame si empezamos a acercarnos. Lo último que queremos es que vuelva a volar. Así que tendremos que planificar nuestro acercamiento con cuidado. Vivian asintió cuidadosamente. Era la última hora de la tarde cuando se encontraron con problemas, y ya estaban bien dentro del cuarto anillo. Los pastores estaban reuniendo sus rebaños y llevándolos de vuelta al tercer anillo, y los madereros se habían ido hacía mucho tiempo a casa. Era posible, reflexionó Luca, que no hubiera un ser humano frente a ellos en cientos de kilómetros. Más cerca de la ciudad habría decidido mantenerse alejado de las carreteras principales para mantenerse fuera de la vista. Pero aquí dejó que Vivian liderara el camino. Tenía una habilidad especial para encontrar la ruta más fácil, a lo largo de los cauces o senderos de caza, bordeando las peores colinas o marañas del bosque. Estaban en la cima de una cresta cuando Luca sintió una pulsación en su hombro y vio un destello de luz en su cristal de advertencia. Se dejó caer sobre una rodilla e hizo un gesto a Vivian para que se agachara. ¿Hay algún problema?, dijo ella. Hay monstruos en alguna parte. Examinó el terreno circundante y volvió a mirar el cristal. La luz se hacía cada vez más brillante. Con suerte pasará de largo. Quédate quieta. Vivian asintió. Sacó su arco y una flecha del carcaj que colgaba sobre su hombro. Lucas se quitó poco a poco la pesada mochila y apretó los nudillos contra la empuñadura de su espada. Los árboles se balancearon en la base de la cresta y algo grande se abrió paso subiendo la cuesta, arrastrando una nube de polvo. Se dirigía hacia ellos, lo bastante rápido para que hubiera pocas dudas de que ya los había visto. ¡Maldición! Supongo que nuestra suerte tenía que acabarse alguna vez. Luca le echó un minucioso vistazo a aquella cosa, como tenía por costumbre. Era del clado dinosaurio, con 6 patas y una cresta ósea en la parte posterior de su cabeza, luciendo largas espinas. Un pico largo y brutalmente curvado le recordaba a un ave de presa. Una piel de guijarros y cuero se extendía a lo largo de sus costados, y 2 colas se curvaban independientemente, cada una con una bola similar a una masa. Lo primero que enseñaban en los capas de cobre era a nunca enfrentarse solo a un monstruo. Los monstruos son más grandes, más fuertes y más crueles que cualquier ser humano. Luca mismo había enseñado eso a los reclutas. La única razón por la que sobrevivimos es porque podemos trabajar juntos. Y sin embargo aquí estaba, con su equipo muerto o desaparecido. Con solo Vivian como respaldo, Luca respiró hondo y desenvainó su espada. «Lo detendré», dijo Vivian. «Eso te debería dar una apertura para tu golpe». «¿Detenerlo?», repitió Luca dubitativo. La cosa estaba ganando velocidad a medida que ascendía la cresta, avanzando con el impulso de un carro desembocado. «¿Cómo?». «Confía en mí». Vivian lanzó una flecha. No había tiempo para nada más. Luca se agachó frente al monstruo que se aproximaba y esperó. Vivian dejó volar la flecha. Casi tan pronto como dejó su arco, comenzó a crujir con energía verde y torrentes de poderes cambiando y fusionándose en una enorme silueta. Era una bestia enorme, de verde translúcido como el jabalí y el alce, pero muchas veces más grande. Una criatura de 4 patas, con un largo tronco, colmillos enormes y una capa de piel peluda.
Se materializó galopando, dirigiéndose directamente al monstruo. La flecha, volando ligeramente por delante de la bestia, golpeó la armadura ósea del monstruo y rebotó. Pero un momento después, monstruo y creación arcana colisionaron con un bramido titánico y un chorro de chispas verdes. Los cuernos del monstruo se clavaron en el pecho de la bestia peluda, lo bastante profundo para que hubieran sacado sangre de una criatura real. En cambio, la magia verde crujió a través de los dos gigantes. Los colmillos de la bestia rozaron los flancos del dinosaurio, sin penetrar su armadura escamosa, y su tronco se estrelló y se sacudió contra los ojos del monstruo. Pero el impacto había detenido al dinosaurio en seco, tal como había asegurado Vivian. «Supongo que esa es mi señal», dijo Luca. Entonces Luca se echó a correr, acercándose al dinosaurio desde su costado. El asalto de la bestia era una excelente distracción y se acercó con facilidad. Las protuberancias óseas en las rodillas del monstruo proporcionaban un agarre conveniente. Saltó, se agarró con la mano libre y se subió a su costado. Las 6 piernas se tensaron y se movieron, empujando la cosa contra la bestia de Vivian. Luca escaló hasta el hombro, donde las piernas se unían con el cuerpo, y apoyó los pies contra las escamas. Las articulaciones son siempre vulnerables, otra cosa que enseñaban a los reclutas. Cualquier cuerpo que tenía huesos y necesitaba moverse y doblarse, que para ser justos no incluía algunos elementales y pesadillas, tenía puntos débiles donde esos huesos se unían. Cuando uno se enfrentaba a algo de 20 veces su tamaño, un punto débil era a menudo el único lugar donde podía hacerse daño. Con un grito, Luca golpeó su espada contra la piel del monstruo, apuntando hacia abajo. La punta de acero atravesó las escamas y se hundió en la carne de debajo, cortando y rasgando hasta tocar el hueso. Luca tiró de la espada y un chorro de sangre se derramó con ella. El monstruo tembló de rabia y dolor, pero Luca esperaba eso y mantuvo el equilibrio. La bestia verde bramó y se estrelló contra el dinosaurio de nuevo, manteniendo su atención el tiempo suficiente para que Luca se estabilizara para otro golpe, y luego otro más. Al fin la criatura tuvo suficiente, se liberó de los colmillos de la bestia y se alzó sobre sus patas traseras, dando un tirón titánico que envió a Luca volando. Reflexivamente se hizo una bola rodando cuando golpeó la hierba y volviendo a ponerse de pie. El monstruo, arrastrando 2 piernas de un costado, retrocedía colina abajo dejando gotas de sangre. Luca luchó por ponerse de pie y recuperó su espada. Vivian se colocó su extraño arco sobre el hombro, mientras su bestia se fundía en motas de luz verde. «No llegará lejos», comentó Luca, mirando el rastro de sangre. «Vamos, podemos alcanzarlo y rematarlo». «Yo no voy», dijo Vivian con calma. «Si deseas separarte, te deseo buena suerte». «Pero no podemos dejarlo ir», dijo Luca. «¿Por qué no?», preguntó Vivian. «Porque es un monstruo». Luca sentía que estaba hablando con una niña estúpida. «Y está herido. Si lo dejamos en paz se sanará y algún día alguien más tendrá que matarlo». ¿Y ese es el único resultado posible? ¿Que alguien lo mate? «O bien mata a algunos humanos y eso pesará sobre tu conciencia», dijo Luca. «Has visto cómo vino por nosotros. Fuiste bastante rápida con el arco entonces». «Toda criatura viviente tiene el derecho de defenderse», dijo Vivian. «Eso nos incluye a ti y a mí. Pero no voy a matar algo que no sea una amenaza para mí, sea monstruo o no». «Tú...» Luca se quedó mirándola, frustrado. Sacudió la cabeza y volvió a golpear su espada contra la vaina. «Tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Lo que mi gente ha tenido que hacer para sobrevivir». «Reconozco que no», dijo Vivian. «Es una de las cosas que espero aprender». «Vamos». Luca echó un último vistazo al monstruo que huía mientras volvía al bosque. «Quiero acabar con esto». Aliento de perro frotó la pegajosa hoja entre sus dedos, y luego olfateó. «Sangre», dijo. «De monstruo y está fresca. Y tampoco muy lejos de nuestro camino». Msed extendió los brazos con un gran estruendo de huesos. «¿Ustedes qué creen, cobardes?» «Cobardes», había aprendido Jirina. Era como Msed se dirigía a su equipo en términos generales. Era una de las muchas pequeñas excentricidades de las que había tenido que acostumbrarse desde que se había alejado de Dranith. Aunque su labor actual era ser oficial de personal, Jirina había hecho su parte de trabajo de campo al inicio de su carrera, recorriendo la espesura para derribar monstruos antes de que amenazaran los muros. Nunca se había convencido a sí misma de que su camino había sido tan duro como la mayoría de los capas de cobre. Nadie olvidaba quién era su padre, pero le gustaba pensar que se había valido por sí misma. Recordaba esas expediciones como algo tranquilo y profesional. Su escuadrón había funcionado como un equipo y todos conocían su tarea asignada, mientras recibían directivas generales de las órdenes de su capitán. No se habían quejado ni puesto excusas, y el drama personal se había mantenido al mínimo. Los cazadores de Msed no eran así.
Jirina suponía que cualquier grupo de asesinos de monstruos profesionales tenía que tener al menos un nivel básico de competencia, y tenía razón. En cierto modo, los cazadores llevaban muchas armas y ciertamente parecían saber cómo usarlas. Pero aparte de eso, no podrían haber sido más distintos de un escuadrón de capas de cobre. No vestían uniformes, desafiaban abiertamente las órdenes y se peleaban y se insultaban constantemente. Una cosa que tenían en común era que todos cultivaban un aspecto terrorífico. Seth, por ejemplo, llevaba una máscara de acero que cubría la mayor parte de su cara. El lado izquierdo de sus rasgos que la máscara dejaba visible tenía una horrible quemadura, con la carne grumosa y descolorida desde la línea del pelo hasta el mentón. Su armadura estaba decorada con huesos, cientos de ellos, colgando de ganchos de alambre y golpeando uno contra el otro cada vez que se movía. La espada que llevaba era en diagonal, era la espada más larga que había visto. Aliento de Perro, por otro lado, era un hombre grande y sólido, de poca ornamentación. Su máscara era un perro gruñón, exquisitamente detallado que casi nunca se quitaba. Era el rastreador y cazador, con 100 inteligentes y despiadados dispositivos atados a su costado o escondidos en su mochila. Los otros 3 eran Quiebramuelas, un enorme hombre lleno de cuero con bandas de acero que luchaba con un mazo hecho del diente gigante de un monstruo. Cedra, un arcanista medio loco cuya máscara era una sonriente calavera. Y Sombra Nocturna, una joven delgada que se especializaba en señuelos venenosos. Hasta ahora, Jirina había logrado evitar hablarle a cualquiera más allá de alguna que otra broma. Ahora habló, vacilante. «Tenemos que alcanzar a Luca», dijo. «Se está moviendo con rapidez. Y si nos desviamos es posible que no podamos». «Todos estamos entusiasmados con la posibilidad de devolver a tu amorcito al general», dijo Seth, con la mitad visible de su boca torciéndose en una cruel sonrisa. «Pero eso no significa que podamos permitirnos dejar pasar una muerte fácil. No todos tenemos un ticket de comida de por vida en la ciudadela, ¿eh?» «Yo digo que lo matemos», intervino Aliento de Perro. «Siempre puedo retomar el rastro de Luca otra vez más tarde». «¡Matémoslo!», estalló Quiebramuelas. «Me aburro, tengo que pegarle algo». «Hay una forma de entrar», dijo Cedra, y se rió detrás de su máscara de calavera. «Encuéntrala y daremos con el espectro, y entonces...» «Ya cállate, puñetera lunática», espetó Sombra Nocturna. «Yo digo que lo hagamos. Esos son 4 votos contra 1, con uno demasiado tarado como para contarlo». «No, es justo», dijo Seth mirando a Jirina. «Te puedes quedar atrás si quieres». «Me quedaré con ustedes», dijo Jirina. «De lo contrario, solo los dioses saben a dónde irían». «Ay, padre, ¿en qué me has metido?» Los capas de cobre decían que algo debía andar mal con alguien si se convertía en cazador. Después de todo, el ejército de Dranid estaba listo y dispuesto a recibir a cualquiera que quisiera defender a la humanidad de los monstruos. Si bien no todos los reclutas podían esperar ser parte de los especiales o alcanzar alguna otra prestigiosa rama del servicio, siempre se necesitaban cuerpos para vigilar los muros, patrullar los bosques o trabajar en las forjas y flecherías. Todos los escolares de la ciudad aprendían que se necesitaban todas las manos para mantener a raya la amenaza. A pesar de eso, había quienes optaban por atacar por su cuenta, por llevar la lucha a los monstruos en sus propios términos. Algunos eran extranjeros que se habían acercado a Dranid porque los capas de cobre pagaban buenas recompensas. Otros eran aquellos cuyo temperamento los hacía inadecuados para la vida militar, que era una forma más educada de decir criminales y locos. Los capas de cobre los toleraban siempre que permanecieran fuera de la ciudad como tal, porque cualquier monstruo muerto debía ser algo bueno para la humanidad en su conjunto. Las bandas de cazadores a menudo pasaban tanto tiempo luchando entre sí como cazando monstruos. De ahí el énfasis en intimidar con máscaras y otras bravuconadas. No era desconocido que una banda asaltara a otra, o robara su muerte, o incluso que una banda se volviera contra sí misma y se mataran unos a otros cuando había ofertas particularmente jugosas. El grupo de Msed parecía más coherente que la mayoría, si es que valía de algo. Habían estado juntos durante al menos un año, lo que se consideraba mucho tiempo en los círculos de cazadores, y aunque podían gimotear y protestar, la autoridad de Msed no era cuestionada a menudo. Desde el día y pico que habían salido de Dranid, Jirina los había seguido a su lado, sintiéndose como una visitante de otro mundo en su elegante uniforme de capa de cobre, al lado de sus máscaras y desarrapado equipo. Ahora estaban cerca de Luca. Solo les sacaba medio día de ventaja, según Aliento de Perro. Msed había decidido desviarse de una persecución directa para matar a un monstruo que su rastreador había olido por casualidad. Parte de Jirina se sentía un poco aliviada, ya que todavía no estaba segura de lo que ocurriría cuando realmente alcanzaran a Luca. Pero de todos modos, probablemente era mejor acabar rápidamente.
Debo volver a la ciudad y comenzar a lidiar con mi padre. No había nada que hacer al respecto ahora. Sin embargo, en su lugar, caminó al lado de Mseth mientras los cazadores seguían a aliento de perro por la ladera de una colina, a un grupo de árboles marcados con una salpicadura de sangre negra. «Alguien ha arrancado un trozo de esta cosa», explicó Sombra Nocturna. «Otro monstruo, quizás». Quizás. Aliento de perro olfateó el aire. Pero no huelo ninguna otra bestia cerca. «Tiene pequeños ojos brillantes», dijo Cedra. «Ojos vigilantes. Los sacaré y los pondré como joyas en mi cadena. ¡Adelante!», apuntó. Más allá de la estampa de los árboles, una enorme silueta se movía lentamente. Ya era hora de una maldita vez. Quiebramuelas levantó su mazo y rugió con un sonido profundo y reverberante, como si su garganta estuviera hecha de acero. Mientras se desvanecía, cargó. «Todos sabemos que puedes gritar, maldito presumido», dijo Sombra Nocturna. «No hace falta que revientes todos nuestros tímpanos». Jirina se tensó y puso su mano sobre su propia espalda. Pero Mseth parecía no preocuparse, incluso cuando el monstruo rompió la línea de árboles. Era un dinosaurio de 6 patas, cojeando mucho por un lado e incapaz de galopar. Pero aún así, una presencia terriblemente vasta. Incluso Quiebramuelas, que era lo bastante grande para hacer que Jirina se sintiera como una niña pequeña, de repente parecía chiquito. El monstruo igualó su rugido con un chillido, con el pico abierto de par en par. Cedra hizo un gesto brusco, y una luz brillante resplandeció frente a los ojos del monstruo, acompañada por un trueno. El hechizo del arcanista distrajo a aquella cosa durante medio segundo crucial, tiempo suficiente para que Quiebramuelas se preparara y balanceara su mazo por encima de su cabeza. La enorme arma era simplemente el diente roto de un monstruo mucho más grande, abultada y áspera en un extremo y agrietada en el otro. Se estrelló contra la cresta ósea del dinosaurio con un crujido, rompiendo uno de sus cuernos y dejándolo tambaleante. Su pico se cerró salvajemente, obligando a Quiebramuelas a dar un paso atrás apresuradamente. «¡Eres un maldito idiota!», dijo Sombra Nocturna. Había desenvainado una honda, consistente en un cordón largo con un bolsillo de cuero en el extremo, y la giraba lentamente sobre su cabeza. Soltó la honda, lanzando una bola de arcilla que se arqueó y se hizo añicos contra el cuerno restante del monstruo. Un líquido verde salpicó aquella cosa, y casi de inmediato comenzó a chisporrotear con la piel escamosa derritiéndose y burbujeando bajo ella. El dinosaurio lanzó otro chillido, esta vez de dolor, y se puso de rodillas, golpeando su cuerno desesperadamente contra la tierra. Jirina tenía un sabor agrio en el fondo de su garganta, viendo a Quiebramuelas acercarse otra vez y golpear a la criatura a un lado con su masa. Escuchó huesos romperse y aquella desquiciada cosa se agitó. Incapaz de volver a ponerse de pie, los cazadores se reían, golpeando a la criatura mientras se hacía evidente que no podía luchar más. La compasión por un monstruo era un sentimiento inesperado. «Pero nosotros nunca torturamos a las bestias», pensó Jirina. Después de todo, debían ser asesinados por la seguridad de Dranid y de toda la humanidad. Pero incluso contra los monstruos existía la misericordia. «Mseth», dijo, «acaba ya con esto. No quiero tener que decirle al general que estabas perdiendo el tiempo». Mseth la miró de vuelta y su ojo visible se entrecerró con irritación. Pero desenvainó su gran espada, una cosa larga con muscas con un cuerno de monstruo tallado como empuñadura, e hizo un gesto con la mano a Quiebramuelas. El dinosaurio, recostado de lado, respiraba como un fuelle, incapaz de hacer más que tocar débilmente el suelo. Mseth tomó posición en la garganta de la cosa, levantó su arma con 2 manos y la balanceó en el arco rápido y pesado del hacha de un verdugo. El dinosaurio dio un grito lastimero final, y entonces se detuvo. «Quédense con los cuernos y dejen lo demás», ordenó Mseth a su tropa. Quiebramuelas y Sombra Nocturna miraron hoscamente a Jirina, molestos por ser privados de su diversión. «No queremos hacer esperar al general». «Está cerca», dijo Vivian. «Puedo sentirlo, pero debemos acampar y hacer nuestro acercamiento final por la mañana». Lucas sacudió la cabeza con terquedad. «Cuanto más esperemos, mayor será la posibilidad de que despegue otra vez. Si se le ocurre echar a volar, tal vez nunca lo alcancemos. Lo atraparemos ahora». «No me gusta el aspecto de esos bosques». Vivian contempló la colina que tenía delante, coronada por densos árboles entrelazados, y una única formación de cristal que atravesaba las ramas en la cima. Los últimos rayos de sol se desvanecían con rapidez sobre su hombro. Algo desagradable habita ahí. «¿Acaso creías que los monstruos eran seres vivos que tenían que ser apreciados?», dijo Luca. «Algunos deben ser apreciados desde una distancia segura», dijo Vivian. «A pesar de que lo puedas creer, no soy idiota». «Bueno, yo voy a entrar. Puedes quedarte aquí si tienes miedo». Comenzó a avanzar. Tras unos pasos, Vivian comenzó a andar detrás de él. De algún modo, dudaba que la barata puya a su coraje hubiera sido lo que la motivaba.
Quiere estar ahí cuando encuentre esa cosa. ¿Por qué podía ser? No tenía idea. Por suerte, el denso dosel de arriba mantenía la maleza al mínimo, y pudieron atravesar el bosque sin muchos problemas. Luca sonrió de satisfacción al ver una chispa verde florecer en las profundidades del cristal de su hombro, advirtiendo de un monstruo cercano. Vivian cerró los ojos por un momento y entonces frunció el ceño. «Se mueve», declaró. «Se aleja, pero no rápido». «No puede estar tan lejos si los cristales me están advirtiendo», dijo Luca. «Vamos». Caminaron uno al lado del otro, hacia la cumbre. Vivian se aclaró la garganta. «Pensaba que habías dicho que los cristales no te advertían sobre este monstruo en particular». «Eso es cierto. Nadie sabe por qué algunos monstruos son inmunes al rastreo de cristales, pero parece ser una habilidad intrínseca, en cuyo caso...» Unos ojos rojos iluminaron la oscuridad. 4 pares, apilados uno encima del otro. La extraña forma característica de una pesadilla. «Hay algo más aquí con nosotros». Luca arrancó su espada de la vaina. «¡Cuidado!». La cosa se lanzó de los árboles a la altura de la cabeza. Era más pequeña de lo que Luca había esperado. Solo del tamaño de un carro, con un cuerpo redondo del que brotaban docenas de extremidades con múltiples articulaciones en todos lados. 8 ojos miraban desde encima de una mandíbula gruesa con colmillos desparejados, mientras que una cola gruesa se enroscaba al otro extremo, exhalando algo gris y fibroso. Luca se zambulló por un lado y Vivian por el otro. La criatura saltó de árbol en árbol, extendiendo múltiples piernas en todas direcciones para evitar tocar el suelo. Se movió para seguir a Luca, que cedió terreno, incapaz de alcanzarla con su espada y deseando profundamente que Nick estuviera ahí con su ballesta. Apareció una flecha que se clavó en el cuerpo ovalado de la pesadilla. No era más que un palillo de dientes, e hizo poco daño, pero la luz verde explotó en ella en la forma de una criatura parecida a un mono con un conjunto adicional de brazos, donde debían estar sus piernas. La cosa simiesca se aferró a la pesadilla y la desgarró con 4 conjuntos de largas y traslúcidas garras verdes. Luca aprovechó la oportunidad para acercarse. Varias extremidades largas y delgadas de la cosa estaban a su alcance, y cortó una, rompiéndola en la articulación. La pesadilla se zafó entre silbidos de irritación y subió en espiral a los árboles, temporalmente fuera de la vista en las alturas. Luca intentó rastrearla por los destellos verdes del mono de Vivian. «¿Y ahora qué?», dijo. «Reconozco que no estoy segura». Vivian se giró, con el arco preparado pero sin objetivo. «Tal vez una retirada sea adecuada». «¿Hacia dónde?». El monstruo fue cortado por el simio, que cayó gritando desde los árboles con un gran agujero rasgado en su pecho. Golpeó el suelo y estalló en una lluvia de motas verdes. Al mismo tiempo la pesadilla descendió, bajando sobre una docena de extremidades con la cola curvada bajo ella. Vivian se giró para dispararle, pero el monstruo fue más rápido y la cola se adelantó. Vivian la esquivó, pero la cola de la pesadilla dejó un rastro de fibras grises flotantes detrás. Se las agarró para esquivar el golpe, pero el rastro la atrapó con hilos grises que de repente se tensaron al contacto como la trampa de un cazador. La rodearon, atrapando un brazo contra su cuerpo, y la pesadilla le propinó un coletazo. El segundo golpe dejó a Vivian completamente enredada en el material gris, luchando contra innumerables fibras pegajosas. Luca agarró su espada con la suficiente fuerza para que sus nudillos se pusieran blancos, y la pesadilla, aparentemente satisfecha con su crisálida, giró en su dirección. Abrió la mandíbula en un grito silencioso y se abalanzó sobre él, con las piernas moviéndose de un árbol a otro demasiado rápido para seguirlo. Espera hasta que se acerque. Ataca y luego esquiva. Casi lo logró. Años de lucha contra monstruos habían perfeccionado los reflejos de Luca hasta el extremo, y sincronizó su golpe perfectamente, dejando que el propio impulso de la pesadilla hiciera la mayor parte del trabajo de empalarlo en su hoja. La espada se clavó con rapidez, enterrada en la carne de la cosa justo al lado de su cabeza, y Luca la soltó tirándose a un lado para evitar las mandíbulas que se cerraban. Escapó de los colmillos, pero una de las piernas condenadamente rápidas de la cosa se estrelló contra él, acertándole en el estómago y dejándolo sin aliento. Golpeó el suelo, luchando por respirar, mientras la pesadilla se giraba hacia él y Vivian se retorcía impotente. Quizás sea lo mejor. Luca miró las anchas y desgarradoras fauces y trató de enfrentarse a su muerte estoicamente, como un capa de cobre decente. He hecho que mataran a mi escuadrón. ¿Qué derecho tengo de sobrevivir a esto? Ahora Jirina no tendrá que ponerse en peligro protegiéndome del general. Simplemente desapareceré. Aquí fuera, y nadie lo sabrá. ¿Por qué? Algo se desenrolló en su mente, un conjunto de sensaciones que no eran las suyas. Sus alas recogidas contra sus costados mientras caía en picada, el viento azotando su pelaje. El bosque explotó en una tormenta de hojas y ramas voladoras. El felino alado, el monstruo que había hecho pedazos al escuadrón de Luca, se abrió paso,
con trozos de madera enganchados en su pelaje marrón y blanco. Se estrelló contra la pesadilla con ambas patas delanteras, de modo que las garras dejaron largas heridas en su piel negra. El monstruo de múltiples patas se retorció y se agitó con la cola arrastrando largas hebras sedosas, pero no pudo aferrarse a nada antes de que el felino alado le mordiera el cuello con grandes dientes de sable que le arrancaron un gran trozo de carne. La pesadilla se retorció como una araña moribunda, y el gato se enderezó dejando caer la carne muerta. «Tú». Luca quería reír y sollozar al mismo tiempo. Estaba justo ahí, la cosa que había arruinado su vida, y él estaba indefenso. Vivien todavía estaba atrapada y su espada enterrada bajo el cadáver de la pesadilla. Luchó para ponerse de pie mientras el felino lo miraba con ojos enormes y tranquilos, sin hacer ningún movimiento para atacar. «¿Qué pasa?», dijo mientras se abría de brazos. «¿Por qué no me matas a mí también?». El felino no respondió, no con palabras, pero sintió una oleada de algo. Sentimientos, imágenes y un sentido de conexión y pertenencia. Se vio a sí mismo, pequeño y candente con energía, agitando los brazos y haciendo ruidos incomprensibles. «Estás vinculado». Vivien se había puesto boca arriba, y de alguna manera había conseguido un cuchillo. Se estaba liberando pacientemente, de una hebra pegajosa a otra. «Luca, escúchame. Esta es la energía que he sentido. Te conecta con esta criatura. Cada uno siente lo que el otro siente». «¿Por qué?», espetó Luca. «Yo nunca pedí esto. Nunca lo quise. Esta cosa mató a toda una granja llena de gente. Y mató a mi escuadrón. ¿Y ahora quiere que seamos amigos?». Se giró para encarar al gato. «¿Por qué no nos puedes dejar en paz?». Más imágenes inundaron su mente, con una tristeza e intensidad que le dejaron tambaleándose. Sintió poder. Un poder extraño e inimaginable que se extendía por las ondas familiares de energía cristalina que fluían y se movían alrededor del mundo. A través de los ojos del felino vio un campo de cristal, brillando con una extraña luz naranja. Y cuando se acercó, una voz se apoderó de su mente y habló con una compulsión que no admitía discusión. «Destruye a los humanos. Destruye su ciudad. Destruye su proclamada civilización. Destruye. Destruye. Destruye». El impulso se asentaba sobre su mente, sobre la mente del felino, como una red, forzándolo hacia el sur, lejos de sus territorios de caza habituales, para buscar a los bípedos y su extraña colmena. Luchó contra ellos, sufrió heridas, pasó hambre, su carne estaba demasiado llena de hueso y cartílago para ser nutritiva, hasta que finalmente uno de ellos extendió la mano, y con un estallido de poder, hizo volar la red naranja en fragmentos. «Luca». La voz de Vivien era tranquila. «Luca, ¿me oyes?». Abrió los ojos y parpadeó. Estaba acostado de espaldas en el suelo del claro. Vivien, aún limpiando los últimos hilos de su armadura, estaba sentada a su lado. Un poco alejado, el gato alado estaba sentado sobre sus patas, lamiendo ociosamente su pata delantera. Luca intentó sentarse y descubrió que la cabeza le daba vueltas. Se volvió a acostar apresuradamente. «¿Puedo irte? ¿Por qué siento que alguien me ha dado un golpe en la cabeza?». Una gran cantidad de energía chamánica fue liberada cuando los dos se unieron. Los efectos se pasarán. Vivien se inclinó más cerca. «¿Qué fue lo que viste?». «Cristales. Cristales naranjas». Los ojos de Luca se entrecerraron. Forzaban a los monstruos hacia Dranith. Creo. Los estaba haciendo atacar la ciudad». Vivien frunció el ceño como si hubiera esperado eso. «¿Qué cristales?». Había un campo. Un patrón alrededor de una estructura central. Luca intentó sentarse y descubrió que esta vez podía hacerlo. «Conozco ese sitio. Se llama El Osolito. Está al norte de aquí, muy al norte. Una de las formaciones de cristales más grandes de las llanuras aparte de Dranith». «¿Y se le conoce por afectar al comportamiento de los monstruos?», preguntó Vivien. «No que yo sepa», respondió Luca, y miró al gato alado. «¿Crees que es verdad lo que esa cosa me ha enseñado?». «No creo que sea capaz de mentir, no con el que tiene un vínculo». «Ay, por Dios», juró Luca. «Si eso es cierto, tenemos que advertirle a alguien». Escuché una voz. Alguien hablaba a través del Osolito y quiere que Dranith sea destruida. Si puede hacer que los monstruos le escuchen, la ciudad entera necesita estar preparada. Por lo que me has dicho, no creo que te vayan a hacer caso». Vivien retiró el último hilo de su armadura y se puso de pie. «Mi rumbo al menos está claro». «¿Y cuál es?». «He de encontrar este Osolito y descubrir qué ocurre aquí». «¿Por qué?». Luca la fulminó con la mirada. «¿Cuál es tu interés en todo esto? Pensaba que estabas aquí solo por curiosidad. ¿Por qué debería preocuparte si alguien hace que los monstruos ataquen a Dranith?». Vivien dudó, y entonces tomó su arco y puso una flecha en él.
¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! ¿Luca? La voz de Jirina. Desde luego lo último que Luca esperaba ahí. Soy yo. Por favor, no huyas. Durante un instante todo se sumió en silencio. Una línea de figuras emergió de los oscuros bosques. Uno de ellos llevaba un uniforme capa de cobre. Jirina, con su precioso rostro arrugado de preocupación. Las otras eran siluetas monstruosas, con púas y pinchos y enmascarados con acero, por lo que apenas parecían humanos. Uno llevaba una enorme masa en un hombro, mientras que otro se apoyaba en una gran espada de cruento aspecto. Cazadores. A los mercenarios les encantaba decorarse con piezas de sus asesinatos, tratando de parecer lo más intimidantes posible. Por los dioses, ¿qué está haciendo Jirina aquí con una banda de cazadores? ¿Luca? Dijo Vivian, todavía con el arco preparado. ¿Conoces a esta gente? Jirina es mi prometida, dijo Luca. Los otros son mercenarios, cazadores profesionales de monstruos. ¿Y qué hacen aquí? Hemos venido a traerte de vuelta, Luca, dijo Jirina. Baja el arma y ven con nosotros. Dirigió su atención a Vivian. No sé quién eres, pero no interfieras y no saldrás herida. ¡Eso!, dijo uno de los cazadores. Nosotros nos encargaremos de Luca y de su gran gato asqueroso. Tú lárgate. El felino alado gruñó, un sonido profundo y resonante que Luca pudo sentir en sus entrañas. ¿Y qué pasará conmigo si vuelvo?, preguntó Luca. Ya lo resolveremos, dijo Jirina. Mi padre estaba furioso cuando nos fuimos, pero para cuando regresemos habrá tenido tiempo de pensar las cosas. Le haré entrar en razón, te lo prometo. Luca tragó saliva. Deseaba creerle, pero algo vino hacia él desde la derecha, rápido, desgarrando el aire con un abrupto latigazo. 2 pesos, conectados por una larga cadena, le atraparon las piernas y le oprimieron con fuerza, tirándolo al suelo. Gritó y todo se fue al infierno. ¡Detente!, le gritó Jirina a alguien. Escuchó la flecha de Vivian golpear algo, seguido de un profundo gruñido de oso. Más gritos y un crujido de magia. El felino gruñó profundamente. Luego saltó y hubo un grito. ¡No! La voz de Vivian, más cerca. Si quieres mantenerte a salvo, tenemos que escapar. Luca se dio la vuelta. Vio a Jirina, agachada contra un árbol, mirándolo mientras los cazadores luchaban contra un oso verde brillante. Sus miradas se encontraron y ella pronunció su nombre. Entonces el gato estaba de pie sobre él, llenando su visión. Vivian también estaba ahí, aferrada al pelaje de un costado del enorme monstruo. Se inclinó hacia él con la mandíbula abierta, y una vez más, Luca pensó que estaba mirando a la muerte cara a cara. En cambio, el gato alado, con infinito cuidado, pasó sus largos dientes de sable por el duro cuero del cinturón de su uniforme, alzándolo con las fauces como si fuera un gatito. Extendió sus alas y saltó. Hubo un momento de desconcertante confusión al atravesar la enramada del bosque, y entonces se alejaron, volando hacia la noche.